Ya nos saludamos, ¿verdad? ¿Hay alguien que nos visita por primera vez? ¿Alguien que viene de visita por primera vez, que nunca había venido a un lugar como este? ¿Hay alguien aquí que nos visite por primera vez? ¿No? ¿Todos somos de casa? Ok, pues bienvenidos a todos. Le voy a pedir que se ponga de pie antes de que los niños pasen. Vamos a ponernos de pie y vamos a recordar el versículo que aprendimos la semana pasada. Ok, ¿estamos listos para recordar? ¿Cuál era? Proverbios 4:18. ¿Y qué dice? Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento. Eso, bien, muy bien. Ok, y así como ese, entonces vamos a ver el Salmo 119, verso 30. ¿Qué pasó, hermanos? Estamos aprendiendo la palabra y Salmo 119, verso 30 dice: he optado por ser fiel. He decidido vivir de acuerdo a tus ordenanzas. Más o menos. No, está bien, bien. Ok, vamos a la que sigue. ¿Cuál fue el anterior a ese? ¿Proverbios qué? ¿Seguros? Proverbios 24, 3 y 4. ¿Qué dice? Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Bueno, más o menos. Son 3, llevamos 4 semanas. Vamos por el cuarto de esta semana. ¿Estamos listos? Primera de Pedro 1:16. Primera de Pedro 1:16. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Dice, pues las escrituras dicen: sean santos porque yo soy. Hoy está más fácil. Hoy está mucho más fácil, ¿verdad? Ahí es primera de Pedro 1:16. Pues las escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. Una vez más, pues las escrituras dicen: sean santos porque yo soy. Estoy declarando por fe que soy santo. Amén. Ok, ¿estamos listos? ¿Sí? ¿O le damos otra repasada? Otra. Ok, última. Pues las escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. Muy bien, ahora lo quitamos de la pantalla y le voy a pedir que le tome el examen a su vecino. Ándele. Vamos a tomar el examen al vecino. Pues las escrituras dicen. Sí, que. Pues las escrituras dicen: sean santos. Voy aquí a tomarles examen a estos de aquí. A ver, necesito la cámara aquí porque necesitamos evidencia. Las escrituras dicen, ¿por qué? Muy bien. Ok. ¿Ya todos se lo aprendieron? ¿No hizo trampa el vecino? ¿Seguros? Ok, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a mantenernos en santidad. Sí, porque sin santidad nadie puede ver a Dios. Y yo creo que todos y cada uno de nosotros queremos ver a Dios. Amén. Así que cierra un momento tus ojos y dile: Padre, en el nombre de Jesús, oramos que tú nos ayudes a ser santos. Señor, ayúdanos a mantenernos en esa santidad que tú tienes para cada uno de nosotros y el camino que necesitamos caminar. Señor, que podamos andar en ese camino que se ha llamado vereda de la santidad, que ningún impío puede caminar por ella, solo los que andan de acuerdo a tus principios, y que nosotros andemos por esa vereda, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y todos decimos: amén y amén. Muy bien, ahora sí, vamos a pedirle a los niños que pasen a su clase, ¿verdad? Y vamos a tomar nuestro lugar. Es un gusto estar con ustedes esta mañana y poder disfrutar de estar en la presencia del Señor. Amén. Amén. Un favor, ¿me puedes pasar mi Biblia de la mochilita, please? Gracias. Amén. Gracias. Muy bien. ¿Cómo han estado? Bien, estamos muy contentos. La semana pasada iniciamos nuestro primer servicio en la tarde
y fue un tiempo extraordinario. Así que quiero animarte, ¿verdad?, a que sigas invitando a más personas. Hay un espacio nuevo, ¿verdad? Si no puede venir contigo en la mañana, invítalo para que venga en la tarde también, ¿verdad? Y poder juntos disfrutar de todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Así que estamos bien contentos porque sabemos que Dios va a hacer cosas maravillosas. Amén. Amén. Quiero recordarte también que las inscripciones cierran el día 31 de enero con el costo más bajo para el Congreso de Varones. El costo de inscripción es de 400 pesos. Te puedes inscribir aquí con mi hermano José Luis Torres. Levanta tu mano, hijo, por favor. Ahí está mi hermano José Luis. Te puedes anotar para el Congreso de Varones. Es el 5 al 8 de marzo y es bien importante que va a estar buenísimo este Congreso. Como cada año, Dios siempre prepara un banquete para cada uno de nosotros porque bien sabe que a los hombres nos encanta comer, ¿verdad? Entonces, y sabe de qué tamaño comemos, así que el Señor pone lo mejor para nosotros, ¿verdad? Y vienen hombres de Dios que van a compartir la palabra y que van a traer una tremenda palabra sobre nuestras vidas. Así que anímate, varón, ¿verdad? Y aparte esas fechas para que puedas a aprovechar el costo más bajo todavía esta semana, y anótate por favor con mi hermano José Luis esta mañana antes de que te vayas. Muy bien. Quiero que vayas conmigo y vamos a la palabra. Quiero que vayas conmigo a Isaías 58, versículos 8 al 12, por favor. Isaías 58, versículos 8 al 12. Padre, en el nombre de Jesús, hoy pedimos que sea la sabiduría que desciende de lo alto, Señor, que alumbre nuestra mente, nuestro corazón, y permita que sea renovada nuestra mente, las intenciones de nuestro corazón, nuestro espíritu, y nuestro espíritu sea impulsado a obedecer todo cuanto tú pones delante de nosotros. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad, Señor, y que esa verdad esta mañana nos haga libres. En el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Muy bien. Estos días hemos estado hablando de cosas importantes. Iniciamos el año hablando de la importancia de las decisiones y luego continuamos hablando acerca de la fidelidad, ¿verdad? Y continuamos la semana pasada hablando de salir del oprobio, salir de la desgracia. Y sé que en medio de todo esto Dios está capacitando nuestras vidas para ser personas transformadoras. ¿Personas qué? Personas transformadoras. Dile al que está a tu lado: Dios te llamó para ser transformador. Sí, ya sé que se imaginaron un transformador de la luz, ¿verdad? Pero si recordamos un poquito, ¿qué es un transformador? ¿Qué hace un transformador? Transforma una corriente más alta de luz a una corriente más pequeña para que puedas ocupar en tu casa. ¿De acuerdo? Algunos aparatos están en corriente 110, otros en 220 y otros en 440 volts, ¿verdad? Y el transformador lo que hace es cambiar de esa cantidad bien grande a algo más pequeño, ¿verdad? Lo que Dios hace en nuestra vida es una obra transformadora. Di conmigo: Dios hace obras transformadoras. Y lo que busca en medio de nosotros es que lleguemos a ser parte de esos transformadores, que de cosas más pequeñas aprendamos cosas más grandes y ayudemos a los que están a nuestro alrededor. ¿Y ayudemos a quiénes? A los que están a nuestro alrededor. Dios nos hizo parte de un propósito, que es establecer el reino de Dios y su justicia. Y hoy quiero animarte con esta promesa de Dios para ti y tu familia, que nos lleva al punto de tener los beneficios de ser un transformador, de ayudar a otros a que conozcan esta verdad gloriosa que está sobre nuestras vidas. Que no seamos solamente oidores, sino hacedores de lo que Dios nos ha mandado y ha enseñado a cada uno de nosotros. Y dice el verso 8 de Isaías 58, y dice: entonces su salvación llegará como el amanecer, y sus heridas, ¿qué pasará? Sanarán con rapidez. Amén. Así que toda herida va a ser sanada con rapidez, porque la salvación ha llegado para cada uno de nosotros. Amén. Y luego dice: y su justicia, la justicia de Dios, los guiará
¿hacia dónde? Hacia adelante. ¿Y los qué? Protegerá la gloria del Señor. 4 cosas interesantes: salvación, sanidad, justicia y protección. Es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y luego continúa el verso 9 diciendo: entonces cuando ustedes llamen, ¿cuando ustedes qué? Llamen, el Señor ¿qué? Se sordeará. ¿No dice así? Achis, entonces, ¿qué versión estoy leyendo? El Señor les responderá. El Señor no se va a sordear, el Señor va a responder. Y dice: sí, aquí estoy, les contestará cuando se acuerde. Enseguida, ok. Y luego dice: levanten el pesado yugo de la opresión, dejen de señalar con el dedo y de esparcir rumores maliciosos, alimenten a los hambrientos, ayuden a los que están en apuros, y entonces su luz ¿qué? Resplandecerá. ¿Desde dónde? De la oscuridad, y la oscuridad que los rodea será tan radiante como el mediodía. Y el Señor los guiará, ¿cómo dice ahí? Continuamente, y les dará aguas cuando tengan sed, restaurará sus fuerzas, serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. ¿Como un qué? Como un manantial. Pero ya somos un manantial, ¿verdad? Sí. Sí, ok. Entonces, cuidemos de no secarnos. ¿Cuidemos de qué? De no secarnos. Y luego dice, me quedé en él. Serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Y entonces dice el verso 12: algunos de ustedes, ¿qué van a hacer? Reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades, y entonces serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casas. Y todo esto es parte de una bendición que viene de Dios a causa de la salvación que hay en nosotros. Y una de las cosas importantes que menciona el verso 9 y 10, habla cosas necesarias. Levanten el peso de la opresión, dejen de señalar con el dedo y de esparcir rumores maliciosos, alimenten a los hambrientos, ayuden a los que están en apuros, y entonces su luz va a resplandecer en medio de la oscuridad. Cuando nosotros ponemos en contexto todo esto, si te fijas, antes y después de esta palabra, de estos versos 9 y 10, antes de todo esto viene bendición a nuestra vida. Todo es bendición de parte de Dios, pero hay una condicionante. Para que venga bendición, yo necesito ser parte de una transformación que Dios quiere traer en medio de donde estoy yo viviendo. ¿Me explico? Tu vida, mi vida, no solamente tiene la función de venir a la iglesia, sino de colaborar con que sea transformada tu colonia. Sean transformados los que trabajan contigo. Que sean transformados los que viven contigo. ¿Estamos? Pero ¿cómo están siendo transformados? Por nuestro carácter. Nuestro carácter se ha puesto un poco difícil, y ahora todos los que están a nuestro alrededor también son difíciles o son sumamente amables. Cuando mi carácter no es tan amable, ¿cómo es mis reacciones cuando estoy bajo presión? ¿Cómo me siento? Lo que está a mi alrededor saben que pueden confiar en el Señor porque me han visto bajo presión, y entonces ellos se han vuelto personas que dicen: no importa el tipo de presión, Dios está con nosotros. O simplemente nos han visto estar todos frustrados porque los planes no salen como nosotros pensamos. Interesante. Dios nos ha llamado a ser transformadores. Transformadores de la sociedad donde estamos. Yo vi ayer un video de una persona que anteriormente cantaba en un grupo secular,
Y, y sus cantos tendían a agredir a la autoridad, a maldecir, entre muchas otras cosas. Conoce al Señor y mucha gente le pidió que regresara porque ese grupo ya no podía seguir siendo el mismo sin la esencia que tenía. Y entonces él dijo, ¿sabes qué? Yo no puedo volver a ese grupo porque yo ya no soy ese mismo de antes. Ese que era antes está muerto. Y este es algo totalmente nuevo. Por esa razón es que como soy nuevo, yo no puedo volver a ser lo que era antes. El nacer de nuevo, amados, la salvación que hemos recibido de parte de Dios nos hace ser totalmente nuevos para transformar y reformar lo que está a nuestro alrededor. ¿Tú crees que ese hombre, muchos no le dijeron, te vas a ir a la ruina, te vas a quedar en la quiebra? Pero para gloria del Señor, Dios lo ha levantado y le ha sustentado. Y sabes una cosa, yo quiero que tú veas, porque esta es la parte de un avivamiento. Estamos clamando porque venga el Señor y nos avive. Que venga el Señor y se manifieste como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Eso es lo que hemos estado declarando. Estamos declarando hoy que el Señor, así como dice la Escritura, sean santos porque yo soy santo. Parte de una formación de ser un nuevo creyente, de tener un nuevo nacimiento en Cristo, es el poder transformar lo que está a nuestro alrededor, no dependiendo del pasado, sino dependiendo de lo que está delante. ¿Qué es lo que está delante? Cristo Jesús, el premio del supremo llamamiento de Dios a través del sacrificio de Cristo Jesús. Eternidad. La eternidad es algo que debe anhelar nuestra vida, y que así como el corazón de Dios anhela que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, eso debería estar en nuestro corazón, porque hemos sido transformados, y que todo lo que está a nuestro alrededor sepa que es más importante caminar con Dios que caminar sin Dios. Amén. Pero ¿de qué depende? De nuestra vida. Así que vendrá bendición, claro, y algunos tendrán nombramiento. ¿Tendrán qué? Y no algunos, todos tendremos nombramiento. ¿Sabes cómo nos van a llamar? Reconstructores de muros, restauradores de casas. Sí, pues yo no me dedico a eso, pastor. Pues ahora tú y yo nos vamos a dedicar a eso. Porque sabes una cosa, Dios nos llamó a reconstruir los muros de nuestra ciudad. ¿Cómo has estado? La semana pasada hablamos de cómo estamos reconstruyendo los muros de nuestro hogar. Hay cosas donde se han hecho agujeros, portillos, agujeros grandes, donde se han infiltrado cosas y han robado bendición y cosas de valor de nuestra familia. ¿Y qué estamos haciendo para edificar? Hay agujeros que se han formado en las murallas del corazón de nuestro esposo, de nuestra esposa, pero no hemos sido lo suficientemente sabios y con el discernimiento necesario para cómo restaurar el corazón del esposo o la esposa o de los hijos. Y esto es importante porque la palabra de Dios, y como lo mencionamos hace rato en Números, Dios no cambia de parecer. Dios sigue siendo Dios, y Dios va a hacer que esta palabra se cumpla, porque si tú lees Isaías 55:11, Él dice que Él envía la palabra y la palabra hace lo que Él dice, y da el fruto que tiene que dar, y da multiplicación que tiene que dar, porque Él envió. ¿Estás conmigo? Y esto es importante. Dios nos llama a ser transformadores. Un transformador también es un proceso continuo. Di conmigo, un proceso continuo. ¿Cuántos hemos tenido pruebas esta semana? ¿Cuántos sentimos la tormenta del desierto, el huracán Gillian y todas esas cosas que están a nuestro alrededor, de obras de la naturaleza, y sentimos que estamos en el Titanic, pero en la parte profunda del mar? ¿Alguno de ustedes? Sí, gracias por su sinceridad. Pero en medio de todo esto, en medio de la tormenta y en medio de todo lo demás, requiere un proceso continuo. La lección del Señor para nosotros en medio de tormentas, lo compartí ayer con los jóvenes, es que tú y yo aprendamos a fijar nuestra mirada en el Señor. No es probar cuánta fe sí tienes y cuánta no. ¿Usted se acuerda cuando Pedro caminó sobre el agua?
Todos recordamos a Pedro como un hombre falto de fe, ¿cierto? Le faltó fe, porque el Señor le habla y le dice, ¿por qué tuviste tan poca, verdad? Y entonces creemos que Pedro es un hombre con poca fe. Pero la realidad, le voy a ser honesto, si usted lee Mateo 14, del 22 en adelante, Pedro fue el único hombre que tuvo la suficiente fe para decirle al Señor, Señor, si eres tú, manda que yo camine. Y Jesús le dice, ok, camina, ven. ¿Y qué crees que hizo el Pedro? Fue y caminó sobre el agua. Y entonces tú te das cuenta que el único que tuvo fe para creerle al Señor, que le estaba hablando y le estaba diciendo, ven y camina sobre el agua, ¿quién fue? Ay, pastor, pero Pedro era bien impulsivo. Será lo que sea, pero fue el único que se paró. Había 11 sacatones ahí en medio de la tormenta que no se pararon, que nunca dijeron nada. Yo creo que hasta el Tomás estaba diciendo, ay, ¿a poco sí te vas a parar, Pedro? Yo lo dudo. ¿Se acuerda que Tomás dudaba del Señor y que el Señor y que todo esto? O sea, él dudaba de todo. ¿A poco sí te vas a parar? Yo no sé qué le diría el Pedro. Cállate, Tomás, cállate. Pero hay cosas importantes en nuestra vida donde tú y yo necesitamos manifestar esta fe en medio de la tormenta. Y lo único que Dios le estaba enseñando a Pedro ahí, y lo que nos enseña a nosotros a través de las tormentas que vivimos en nosotros o en nuestras vidas, o los desiertos que es por los cuales pasamos, o los valles de sombra de muerte en los que a veces atravesamos, es el saber que en medio de la prueba Dios va a transformar nuestra vida. Por eso el ser transformador es un proceso continuo. Y tú y yo somos transformados para transformar. Tú y yo somos transformados para transformar. A eso nos llamó el Señor. ¿A eso qué? Ok, ahora dile al que está a tu lado, somos transformados para transformar. Pero ¿sabes de qué requiere? El ser transformado para transformar, ¿sabes de qué requiere? ¿Quieres saber de qué requiere? De nuestra cooperación con el Señor. ¿De qué? Cooperar. Pero más que cooperar, no estamos hablando de economía, estamos hablando de colaboración, de una colaboración activa. ¿Una colaboración qué? Activa. Tú y yo no somos personas ajenas al reino de Dios. Tú y yo somos como asociados del reino. Sí, hace unos días recordé, fuimos a hacer algunas compras y las personas que trabajaban ahí se llaman asociados. ¿Se llaman qué? Asociados. Y mi esposa voltea y me dice, asociados. Y dice, mira que cómo los atrapan para que sigan trabajando. Le dije, es que es una forma de ponerte la camiseta y de sentirte parte de la empresa. Yo trabajé en esa empresa varios años. Y te hacen sentirte que aunque te están desgarrando, tú eres parte de la empresa. Trabajas 82 horas a la quincena. Dices, wow, mi empresa. Y hasta dices, mi empresa. Y portas el chaleco con orgullo. Así, hasta te sientes el carrito feliz, ¿no? O sea, neta. Y esto es algo bien importante. ¿Por qué te digo de una colaboración activa? Porque la realidad es que cuando tú y yo venimos a Cristo y somos nuevas criaturas, dice que todas las cosas, la Escritura dice que todas las cosas viejas pasaron y en Cristo son hechas nuevas. Y entonces el ser hecho nuevo me hace parte de la familia de Dios, que me hace ser colaborador con Cristo para establecer el reino de Dios en esta tierra. Tú y yo somos parte de esa asociación del reino de Dios. Así que ponte la camiseta, porque tú y yo vamos al lugar de bendición. Ok. Él nos capacita. El Señor está buscando capacitarnos. Aún en medio de pruebas y dificultades, el Señor nos capacita con su gracia y su poder para cambiar nuestro entorno. ¿Con qué nos capacita el Señor? Gracia y con poder para cambiar nuestro entorno. Y entonces, cuando eso sucede, cambia nuestro entorno y también nuestra realidad. ¿Nuestra qué? Realidad. Llegamos al punto de estar más estables en una realidad que para el mundo pareciera una realidad alterna, que no estamos viviendo en el mismo mundo que todos los demás. Y claro que no, porque nosotros estamos viviendo desde un plano llenos de la presencia de Dios, nacidos de nuevo y con la esperanza de una vida eterna.
Este mundo no está caminando en ese mismo plano, porque este mundo está viviendo para sus deseos y tarde o temprano hágase lo que Dios quiera, y si no se arrepienten, ellos van a ir al infierno. Hola. Y no estoy condenando a nadie, pero esa es la realidad. Si tú no te arrepientes, vas a ir a un lugar de tortura y un lugar de maldición que no está diseñado para el ser humano. Esto está diseñado para Satanás y todas sus huestes, no para ti. ¿Tú eres una hueste de Satanás? No, ¿verdad que no? Gracias a Dios. Aunque a veces nuestro carácter parece que traemos al choque adentro, pero no somos parte de eso. El Señor nos ha transformado. Sí, el choque ya se quedó atrás. Sí. Él nos está capacitando, amados. Nos está llevando a un punto donde tú y yo seamos colaboradores importantes del reino. ¿Sabes? El reino de Dios no va a avanzar si tú y yo no nos ponemos las pilas. Ahora, es bien importante, pero también es necesario, y lo que Dios está esperando que nosotros hagamos es que nos pongamos de nuestra parte obedeciendo la palabra, siguiendo el ejemplo de Jesús y compartiendo de su amor. Eso es lo que quiere que hagamos cada uno de nosotros, como parte de colaboradores, porque si yo obedezco la palabra, mi conducta debe de cambiar. Y eso me ayuda a ser ejemplo de los creyentes. ¿En qué? Palabra, mi forma de conducirme, en mi forma de amar, en la forma en que creo, tengo más convicción, estoy más firme, pero también en la forma en cómo guardo mi pensamiento, mi corazón y todo mi cuerpo en pureza delante de Dios y delante de la gente. ¿Estás conmigo? Es un proceso transformador. Entonces, ¿qué es en sí el ser un transformador? Los transformadores son personas que Dios utiliza para cambiar realidades. Los transformadores son personas que Dios utiliza para cambiar realidades. Qué importante es ser transformador. Tú y yo estamos para eso. ¿Con cuántas personas hemos platicado en estos días que han decidido cambiar su realidad y ponerse en un plano de la realidad donde nosotros estamos? ¿Cuántos de nosotros hemos llegado a eso? ¿Sí? ¿Nuestra realidad ha cambiado o seguimos viviendo igual? No, ¿verdad que no? Entonces, hay personas que se viven quejando de la realidad, pero no hacen nada por cambiarla. ¿Ha escuchado alguno de ellos? ¿Sí? O sea, realmente no va a cambiar nada. La semana pasada les daba un principio, ¿verdad? Que las acciones, o más bien la transformación viene no de preocuparte ni de quejarte, sino de acciones, de cosas que tengo que cambiar, tengo que accionar. Entonces, hay personas que hoy en día se viven quejando su realidad. Incluso a veces como hijos de Dios estamos quejándonos de nuestra realidad porque no nos gusta la forma en cómo están saliendo las cosas. A ver, Dios, pues no que éramos amigos. Dios, ¿por qué me está pasando esto? O sea, tú dijiste que ibas a bendecirme, pero mira todo esto. Lo que no estamos viendo es que Dios está pasándonos por este proceso para transformarnos y que esa transformación ayude a que otros salgan de la realidad en la que están y entren en la realidad en donde Dios nos puso. Amén. Entonces, en el reino de Dios, un transformador es aquella persona usada para cambiar su entorno. Los transformadores son personas que Dios usa para mejorar la realidad de ellos y de otros, renovando la mente con la palabra de Dios a través del Espíritu Santo, pero también experimentando un cambio profundo en la vida. ¿Un cambio qué? Profundo en la vida. Los transformadores, amado, son hijos de Dios que reflejan la imagen de Dios y comparten su amor y verdad con el mundo. ¿Cuántos queremos y cuántos somos transformadores? Ok, ¿y los demás? Pues yo me dedico a las ventas.
Bueno, se me ocurrió el término, no es nada personal. Yo solamente soy ingeniero. Ok, ahora, bueno, yo solamente hago lo que tengo que hacer, listo. No nos metamos en problemas con nadie más. Solo hago lo que tengo que hacer, listo. Para esto me preparé, para esto vivo, listo. Es mi propósito. Sabes, tu propósito no está limitado por tu experiencia y conocimiento y desempeño académico. Tu propósito va más allá de todo eso. Tu desempeño académico, tu preparación académica y todo lo que Dios te permitió hacer y el puesto donde tú estás es un pretexto de Dios para transformar el lugar donde tú estás. Esa escuela donde tú estás, ese trabajo donde tú estás, Dios lo creó para ti, para este tiempo, porque dijo, Él va o ella va a transformar ese entorno. Ese es el pensamiento de Dios. El de nosotros es, quiero un aumento. Quiero el bono de puntualidad, ¿verdad? Ojalá y me alcance esta quincena. Ojalá y no me rebajen, ¿verdad? Perdón, otra vez. No es nada personal, créanme. Me ha pasado, por eso lo comparto. Porque a veces nuestro pensamiento está metido y encajado en tantas situaciones egoístas que tenemos en nuestra vida, que realmente no lo notamos como un egoísmo, pero realmente sí lo es, porque solamente estamos pensando en nuestro propio bien. Cuando Dios hace algo maravilloso y Él menciona que Él puede saciar del bien de su casa nuestras vidas. Él puede saciar de bien de su casa nuestras vidas. ¿Tú crees que en su casa no tiene cosas de bien para nosotros? Claro que lo tiene. Claro que lo tiene. El punto es que yo necesito romper con mi estructura, yo necesito romper con mi egoísmo, yo necesito romper con mi estructura mental de decir es que es la forma en que tengo que vivir. Cuando Dios nos está impulsando a ser transformadores de los lugares donde tú y yo estamos. Así que hoy quiero compartirte en los pocos minutos que me quedan de 5 beneficios que nos ayudan hoy a ser transformadores. 5 beneficios. Hoy estamos hablando de muchas cosas. Si tú lees Isaías 58, hay muchos beneficios ahí. Vas a ser sano, va a haber salvación, va a haber justicia, Dios te va a proteger, Dios te va a alimentar, Dios te va a ayudar, Dios va a hacer resplandecer, Dios te va a contestar cuando tú le llames, Dios te va a poner un título que nadie más puede ponerte, solamente Dios. Todo eso lo encuentras en Isaías 58 del 8 al 12. Son cosas maravillosas. ¿Tú crees que no quiere saciarte del bien de su casa? Claro que quiere. El punto es que necesitamos romper con el orgullo y el egoísmo que hay en nosotros, que no nos permite ser verdaderos transformadores y que el reino de Dios se establezca donde estamos. Así que, primer beneficio de ser un transformador. Un transformador se vuelve proactivo y no conformista. Cuando tú y yo venimos a Cristo, Dios activa aquello que estaba muerto y seco. Porque por su nombre, todo ello vuelve a vivir. Y Él depositó un aliento de vida. ¿Un qué? Un aliento de vida. Y ese aliento de vida hace que todo lo que estaba ahí sin vida comience a moverse. Así que si quieres tú y yo, si queremos tú y yo ser un verdadero transformador y no conformista, debemos seguir el ejemplo de Cristo Jesús, pero también su palabra. ¿Cuál era otra enseñanza que vemos cuando Pedro está caminando sobre el agua? Antes de todo eso, Jesús le había dado de comer a 5,000 personas, más de 5,000 personas. ¿Con cuántos panes y cuántos peces? 5 y 2. ¿Sí? Jesús estaba cansado, pero manda a los discípulos primero a que remen y los veo del otro lado, y los discípulos obedientemente todos se fueron. Ok, entonces Jesús se quedó y despidió a la multitud. ¿Qué hizo? Todavía se quedó platicando
¿verdad? Ahí con ellos, mientras los discípulos se iban, Jesús los despidió, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente no se quería ir porque ahora querían cenar. Porque sus ojos estaban puestos en lo que Jesús les podía dar, no en el verdadero libertador. ¿Sabes? Jesús les estaba enseñando con ese milagro el hecho de recordar cómo los había sacado del pueblo de Egipto su papá y cómo les había dado comida en el desierto de la nada, para que les hiciera recordar la importancia de mantenerse en libertad. Pero ellos no estaban viendo eso, ellos estaban viendo solo la provisión, más no la libertad que Jesús quería darles a ellos. Vieron al proveedor, pero no al libertador. ¿Cuántas veces nos ha pasado que vemos al proveedor, pero no al libertador? Y entonces, mientras Jesús hace esto, los despide y dice que él se fue al monte solo a orar y le dio la alta hora de la noche y él seguía disfrutando de todo ello. Cuando tú y yo estamos cansados, ¿qué es lo primero que hacemos? Yo le preguntaba eso ayer a los chicos. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando estamos bien cansados? Nos sentamos cómodamente en el sofá, prendemos la televisión y nos perdemos largas horas de nuestra vida tratando de descansar. Pero cuando estamos viendo lo que estamos viendo, nos estresamos más. Y más si nos ponemos a ver las noticias. O si ya nos pusimos una película de acción, ya estamos todos así, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que hacemos cuando estamos sumamente cansados? ¿Tú crees que Jesús no estaba cansado? Y todavía encima de eso yo pensé, Señor, ¿por qué no dejaste a los discípulos que ellos los despidieran y tú descansar? Jesús tenía un pensamiento todavía mayor que eso, porque su descanso no estaba en cuánto tiempo se podía acostar o distraerse, sino que estaba en buscar la presencia de Dios. Su descanso estuvo en buscar al Padre. Y desde que ellos se fueron y despidió a la multitud, Jesús se fue con el Padre a descansar. ¿A qué fue? A descansar. Así que si tú quieres ser una persona transformadora y no conformista, lo que necesitamos hacer es no distraernos del enfoque principal, que es descansar en el Señor. De descansar en la palabra de Dios. De no distraer, de no perder nuestra vista de lo que realmente es importante. Él nos enseña, Jesús nos enseña a ser proactivos. Si Jesús se hubiera quedado dormido, él no hubiera escuchado los gritos de los discípulos mientras él estaba orando y a la cuarta vigilia él tener que bajar del cerro, ¿verdad? Donde estaba y tener que decir, ok, voy a hacer lo que tengo que hacer, tengo que caminar, ¿verdad? Y Jesús caminó en el agua como si fuera arena. ¿Sí? Jesús no se tambaleó mientras estaba la tormenta. Jesús no iba así, ¿verdad? No iba así. Jesús controló las olas y caminaba donde tenía que caminar. Hizo cosas sobrenaturales porque su dependencia y su descanso fue proactivo buscando al Señor. Sí, yo me quiero imaginar, le decía a los muchachos, les decía, yo me quiero imaginar a Jesús con aquellos grite y grite después de 9 horas de remar y no llegar al otro lado porque estaba la tormenta terrible. Y los otros, ¡nos vamos a morir! Y entonces imagínate que Jesús, ay, espérame tantito, ahorita vengo, tengo un asunto que arreglar con estos hombres. Tenían que llegar al otro lado, pero no han llegado, así que espérame tantito, ahorita vengo. Y entonces va y hace lo que tiene que hacer de una manera extraordinaria. Pero esto es importante. Cuando tú y yo pasamos tiempo con Dios, nos volvemos más proactivos. Cuando tú y yo tomamos el consejo de la palabra de Dios, te vuelves más proactivo. Hay claridad en lo que tienes que hacer. Yo no sé si estos días has leído tu devocional, pero cada vez que lees tu devocional, hasta te sientes más completo, te sientes con energía y sientes el deseo de hacer más cosas. ¿Sí? ¿Sí es así? Bueno, si no lo has experimentado, te animo a que lo experimentes, porque eso es lo que nos hace ser proactivos. Sí, hay momentos donde posponemos las cosas para después, incluso nuestra lectura de la palabra, y eso nos hace no ser proactivos, nos hace no estar animados, nos hace no edificar a los demás. El aceptar la disciplina del Señor
Es una de las partes importantes de ser proactivos, porque cada vez que estamos en movimiento hay cosas donde Dios tiene que corregir nuestra vida, porque a veces lo proactivo a veces nos hace ser impulsivos, a veces nos hace no ser prudentes. ¿Y qué crees? Pues el Señor tiene que venir y corregir, decir, estuvo bien, pero no tanto, ¿verdad? Creo que tienes que hacer mejor esto y esto y esto. Ay, Señor. Y claro, al presente no nos da gusto que nos corrija el Señor, pero con el tiempo produce un gozo tan increíble, porque si Dios no nos hubiera corregido, no hubiéramos crecido. Entonces Él nos enseña a ser proactivos, nos llena de sabiduría, nos llena de gratitud, el mantenernos en la palabra, nos ayuda a amar el conocimiento, porque si nosotros nos llenamos del conocimiento, se van a llenar de todo bien preciado y agradable las cámaras de nuestra casa. Y luego dice también aquí que nos hace ser no necios. El ser proactivos me hace ser no necio, porque el proactivo tiene la capacidad de aprender de los demás. Hola. Ok. Entonces, el hacer la voluntad de Dios y dejarnos guiar por su Espíritu Santo, a ser humildes, a ser apacibles, a ser enseñables, a caminar en justicia y en verdad, hace que tú y yo podamos permanecer recibiendo instrucción del Señor con claridad y nos lleve a un punto de ser proactivo para establecer el reino de Dios y su justicia. Proverbios 12:1 dice lo siguiente. Proverbios 12:1. Un principio de proactividad que viene en la Escritura. Proverbios 12:1 dice: para aprender hay que amar la disciplina. Es tonto despreciar la corrección. Para aprender hay que amar la disciplina. Es tonto despreciar la corrección. Un principio de proactividad, porque entre más aprendes es porque has amado ser corregido. Entre más listo te vuelves es porque has amado ser corregido. ¿Cuántos necesitamos corrección en nuestra vida? Amemos la corrección, porque eso nos va a hacer más listos, nos va a hacer más sabios, nos va a hacer más entendidos y nos va a hacer proactivos. ¿Estás conmigo? Filipenses 4:9. Filipenses 4:9. Y luego nos vamos a ir a Mateo 25:24 al 27. Fíjate lo que dice Filipenses 4:9. No dejen de poner en práctica todo lo que han aprendido y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Y entonces, ¿qué dice ahí? El Dios de paz estará ¿con quién? Con ustedes. Proactividad. Todo lo que viste, todo lo que oíste, ponlo en práctica. ¿Ponlo en qué? Proactividad, porque eso le va a dar vida a la vida nueva que tú tienes en Cristo Jesús. Entonces, Dios no nos manda a vivir estáticamente, sino a ser productivos. También hay una parábola interesante en Mateo 25:24 al 27, donde habla acerca de la productividad. Habla acerca de esta parábola donde el dueño les deja una bolsa con dinero. Y esa bolsa con dinero, algunos la multiplicaron, pero quiero que veas este caso de no productividad. Mateo 25:24 al 27 dice: por último se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo: amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo. ¿Tenía qué? Miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió: siervo perverso y ¿qué? Perezoso. Si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés en él. Y fíjate la importancia de ser proactivo,
Porque cuando nosotros estamos caminando en esta nueva vida, hay cosas que producen temor en nosotros. Pero cuando confiamos en lo que el Señor está hablando en su palabra, no hay por qué temer. Leemos nuevamente Números y ahí en Números dice que tú y yo tenemos a un Dios que no es un hombre para que se arrepienta, ni tampoco es un hombre para que cambie de parecer. Su palabra es su palabra y Él cumple su palabra. Así que hay una de las cosas importantes de meterse en ello es el hecho de que me va a hacer proactivo para que todo lo que puso en mí y que ha despertado en mí sea producido para que dé más. Todo, absolutamente todo. Uy, pues es que yo ni sé ni qué dones tienes, ni tengo. No sé para qué soy bueno. Pues tú eres muy bueno para lo que Dios se constituyó. Y Dios ha hecho cosas muy buenas en ti. Dios te hizo programador, Dios te hizo ingeniero, Dios te hizo agente de ventas, Dios, ya no me meto en problemas, ¿verdad? Te hizo ingeniero ambiental con un propósito, pongas ambiente, ¿ok? ¿Verdad? Pone el ambiente. Dios nos hizo y nos capacitó y puso el querer como el hacer todas estas cosas para que abunden en nosotros y esas cosas que abundan en nosotros produzcan transformación en lo que está a nuestro alrededor. Hay aquí quien es bueno para hacer banquetes. Hay aquí quien es bien bueno para arreglar coches y no es mecánico, pero sabe arreglarle. Hay aquí quien es bien bueno para hacer un chorro de cosas. Amado, es tiempo de que todos esos dones y talentos sirvan como un pretexto para que el reino de Dios se extienda por todos lados. El Señor se rehúsa a que vivamos en conformismo y tengamos una vida perezosa, una vida pasiva. Más bien nos llama a ser referentes en los frutos que Él quiere producir en nosotros. Número 2, un transformador es capacitado por Dios. Un transformador es capacitado por Dios para cambiar su entorno y su propia realidad. Un transformador es capacitado por Dios para cambiar su entorno y su propia realidad. Dios nos llama a ser transformadores por medio de la renovación de nuestra mente. ¿Qué dice Romanos 12:2? Así que hermanos, no es cierto, ese es el versículo 1, ¿verdad? El versículo 2 dice, no imiten las costumbres ni las conductas de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme. ¿Dios los qué? Los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Y entonces aprenderán a conocer ¿qué? La voluntad de Dios para ustedes, la cual es ¿qué? Buena, agradable y perfecta. Entonces, Él nos da al Espíritu, su Espíritu, que nos transforma, ¿verdad? Si yo permito que el Espíritu actúe en mí, su Espíritu va a transformar. Cuando Jesús envió al Espíritu Santo a esta tierra, dijo que el Espíritu Santo nos iba a guiar a toda la verdad. Dijo que Él nos iba a redarguir, ¿sí? Nos iba a aclarar y todo lo que tuviéramos situaciones complicadas, el Espíritu Santo nos iba a ayudar en eso. Es el ayudador. Sí, a veces lo tenemos muy olvidado y solamente cuando no sabemos qué hacer, Espíritu Santo, por favor, ayúdame. Y lo tenemos como mejoralito al Espíritu Santo. Todos nos referimos al Padre, al Hijo, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Padre, te pido, pero el Espíritu Santo, ¿qué? Sí, y a veces lo tenemos como a un Dios olvidado, porque es parte de la Trinidad. El Espíritu Santo es parte de la Trinidad y el Espíritu Santo es el que nos lleva a que nos revele el amor, la gracia y el favor de Dios que está sobre nuestra vida. Sin el Espíritu Santo, tú y yo no sabríamos que tenemos gracia de Dios. Sin el Espíritu Santo, tú y yo no tendríamos la revelación del gran amor que Dios tiene para nosotros y que el día de hoy volvió a levantar un sol nuevo y va a tener un atardecer nuevo, simple y sencillamente porque Dios extendió sus misericordias para con nosotros una vez más. Y nos dio una nueva oportunidad de esperanza, de arrepentirnos de nuestro pecado, de nuestra maldad, para volvernos transformadores de todo nuestro entorno y de nuestra propia realidad. Entonces,
El Espíritu Santo nos transforma y nos lleva de gloria en gloria a la imagen de Cristo Jesús, que es el reflejo. Cristo Jesús es el reflejo de la gloria de Dios. Segunda de Corintios 3:18. Vienes, Dani, por favor. Ya te agarré escribiendo, pero tu esposa puede escribir. Segunda de Corintios 3:18. Dice, pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Y el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Así que hoy tenemos la oportunidad de estar llenos del Espíritu Santo y ser transformados para cambiar nuestro entorno y nuestra propia realidad. ¿Estás conmigo? Él nos enseña a morir a nuestra naturaleza terrenal. El Espíritu Santo es quien nos enseña a morir a nosotros mismos. Que esta vida terrenal está llena de pecado, está llena de idolatría. Y decimos, ay no, pastor, yo no soy idólatra. Pero ¿qué tanto idolatramos nuestro teléfono? Es intocable. Nadie sabe la contraseña más que tú. Lo tenemos en una repisa porque, es más, si podemos hasta nos bañamos con él. Le tenemos un gran respeto al teléfono. Lo cuidamos más de lo que cuidamos nuestra Biblia, amado. ¿Dónde está su Biblia? Mire, ¿dónde está su Biblia? Digo, yo sé que algunos ya nos modernizamos y no cargamos tantas cosas. Estoy de acuerdo. Pero a veces cuidamos más el teléfono. El teléfono trae un protector antigolpes, antirrayas, antihuella. ¿No has visto esas micas ahora que le pasas el dedo y ya no se te hace todo chocolatoso? Te voy a recomendar unas de esas, porque luego ya ni vemos bien los mensajes. Pero ¿sabes una cosa? Le ponemos lo mejor a nuestro teléfono. Le invertimos lo mejor porque es nuestra herramienta de trabajo. Amado, a veces le idolatramos más a ese mugrero que de lo que le damos el lugar al Señor en nuestra vida. No, me va a servir para hacer mis estudios de la escritura. Voy a leer la Biblia en el teléfono. Dime, ¿cuántas veces de este año has leído tu Biblia en el teléfono? Y yo sé que hay gente que sí lo hace, pero seamos honestos con nosotros mismos. Hay cosas que idolatramos más. A veces idolatramos más a la familia y le damos un privilegio mejor a la familia que incluso al mismo Dios. Si voy a bendecir a mi familia llevándola conmigo a la iglesia. Porque Dios, mi Dios proveedor, mi Dios libertador es primero y es lo mejor para mí, para mi familia. Dale prioridad. A veces no somos idólatras de tener imágenes, pero sí de otras cosas que han tomado el lugar de Dios primero en nuestro corazón. Así que Colosenses 3:5 nos habla de revestirnos del nuevo hombre que se renueva conforme vamos conociendo a Dios. Y ahí dice Colosenses 3:5, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es que idólatra porque adora las cosas de este mundo. Ay, pastor, qué fuertes palabras. Yo no soy eso. Pero ¿cuánto anhelas las cosas de este mundo? ¿Cuánto anhelas las cosas de este mundo? ¿Cuántas veces hemos dicho es que si no tengo esa cosa yo me muero? No levante la mano, gracias. Es que si no lo tengo yo me muero. Es que si yo no voy a tal concierto yo me muero. Es que si yo no lo voy a ver a Drake Bell me muero. No sé ni quién sabe quién es Drake Bell, ¿verdad? Los chavillos sí. Hace tiempo salía en una serie de televisión que se llamaba Drake y Josh. Y Drake Bell era el hermano que le valía todo. Josh era el hombre que siempre mantenía toda la integridad y buscaba hacer todo el correcto. El otro hacía
un rebane de su vida y todo le salía bien. Y el que hacía lo correcto, todo le salía mal. Y a veces idolatramos a gente como esa, que dio un ejemplo en una serie de televisión y queremos el estilo de vida que esa persona tenía. Qué tristeza es que ponemos nuestros ojos en cosas que tienen que ver con lo terrenal. Y codiciamos cosas de esta tierra que no nos permiten ser transformados. Ahí mismo en ese mismo pasaje, capítulo 3, versos 9 y 10. Ve conmigo, por favor. Estoy terminando. Pastor dijo que eran 5, van 2. Continuará. Dice el verso 9 y 10. No se mientan unos a no sé qué, no se mientan unos a otros. Y esto es bien importante porque la mentira no solamente es cuando no dices la verdad, sino cuando no te demuestras tal cual eres. No le mientan unos a otros. La hipocresía no entra dentro del reino de Dios. No te mientan. Porque ustedes ya se han quitado la vieja ¿qué? Naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos, porque en Cristo somos nuevas criaturas. Amén. Entonces dicen, vístanse con la nueva naturaleza que se renueva a medida de aprender a conocer a su Creador y que se parezcan más a Él. Entonces, fíjate qué increíble, porque esa naturaleza se va renovando. ¿Se va qué? Renovando, no se va deteriorando, se va renovando. ¿Cuántos quisiéramos llegar a 80 años como Caleb? ¿Cuántos estuvieron en el estudio de células? Si estuvieron en el estudio de células, necesitamos que estén en el estudio de células. Fue increíble. Ahí hablaba acerca de Caleb, y Caleb a sus 80 y tantos años le pidió a Dios una montaña, y esa montaña estaba llena de gigantes. Así que Dios le dijo, Señor, dámela, pero es que hay gigantes ahí. No te preocupes, todavía tengo la fuerza para poder acabar con esos y muchos más. Que lleguemos a la edad de 80 años renovados por el poder del Espíritu de Dios, canosos, sanos, fuertes, firmes y estables. Y que este mundo siga siendo transformado por hombres y mujeres que decidieron temerle a Dios y renovar su vida con esta nueva naturaleza que se va renovando conforme vamos conociendo a Dios. ¿A través de qué? Su palabra, de tener comunión con Él, de permanecer unidos como familia de la fe. ¿Está usted conmigo? Fíjate algo muy interesante. Sin aceptar una renovación personal con nosotros mismos, no podríamos ser usados para cambiar nuestro entorno. Primero, Dios nos invita a que nos arrepintamos de nuestros pecados, a ser convertidos por el Evangelio. Y segundo, Él nos exhorta a no conformarnos a este mundo actual, sino ser luz y sal en medio de las tinieblas, anunciando el Evangelio del reino de Dios que se ha acercado. Puedes ir a dos últimas citas conmigo, Mateo 4:17 y Mateo 5:13 al 16. Mateo 4:17 dice, a partir de entonces Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Yo sé que muchos de nosotros hemos escuchado esa frase, el reino de Dios está cerca, el fin está cerca, pero todos queremos saber qué tan cerca. Todos queremos saber qué tan cerca está, por si todavía tengo una chancilla ahí de algo. No sé qué esperamos que suceda en ese por si acaso, pero hay algo interesante que la Biblia nos enseña acerca de ser como vírgenes que estaban preparadas y que estaban listas y disponibles. No sabían si su Señor iba a tardar o iba a llegar pronto, pero ellas estaban listas. ¿Estaban qué? Listas. Pero hubo 5 de ellas, eran 10, y de esas 5 estaban listas y 5 fueron insensatas. Y esas 5 insensatas dejaron sus lámparas sin aceite, y esas lámparas sin aceite terminó consumiéndose el aceite por completo. Por eso no tenían nada, que cuando llega el Señor su lámpara estaba totalmente apagada y estaban pidiéndole a las que sí tenían
prestado. ¿Y sabes qué? Las que les tenían prestado no les pudieron dar porque el Señor ya se iba. Y tuvieron que alcanzar a su Señor. Esto es importante. El reino de los cielos está cerca. La segunda venida del Señor está cerca. ¿Qué tan cerca? No lo sé, pero necesitamos estar preparados y necesitamos ser transformadores de lo que está a nuestro alrededor para que lo menos posible se pierda. Amén. Y Mateo 5:13 dice: ustedes son la sal de la tierra. Fíjate algo muy interesante. Él no está diciendo que tú eres el dulce de la tierra. Eres la sal. Decía mi abuelita que si le echas demasiada sal me hacía burro. Alguna vez dijeron, nunca entendí el por qué, y por más que le eché me volví más listo. Porque a la siguiente ya no le eché tanta. ¿Verdad? Sí, porque sabía bien feo el primer taco, me supo horrible. Pero Dios nos llama a ser la sal de la tierra. Y dice, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Alguna vez has probado sal que no tiene sabor? La que se queda mucho tiempo en los saleros y por más frijolito, más arroz que le pongas, perdió su sabor, se humedeció, se secó, se volvió a humedecer, se volvió a secar, perdió su sabor. Que cuando tú le pones, esto no sabe a nada, no sabe a nada. Y entonces dice, ¿pueden lograr que vuelva a ser salada? Definitivamente no. Dice, la descartarán, la pisotearán en algo que no tiene ningún valor. Ustedes son, dice también, son la luz del mundo. Como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de la canasta. Y en cambio, el que coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones, dejen que ¿qué? Sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Tú y yo fuimos llamados a ser sal y a ser luz. No te apagues y no dejes de ser salado. Porque en ese tiempo fue comparado nuestra vida con la sal, porque la sal servía como conservador. No había refrigerador. Así que la sal servía como un conservador para que las cosas no se echaran a perder. ¿Sí? Pero, y eso habla de que quita la corrupción. La sal quita la corrupción. ¿Quita la qué? La corrupción. Entonces, al ser tú y yo llamados sal de la tierra, habla que nuestra vida puede cambiar toda la corrupción que hay a nuestro alrededor. Amén. Tu vida y mi vida pueden cambiar la corrupción que hay en nuestra sociedad. Pero no nada más quitar la corrupción, sino que también sirve como algo que puede preservar, di conmigo preservar, la esencia de Dios en sus propias vidas. Por eso es la sal. La sal servía para conservar y que no se echara a perder, quita la corrupción, pero hace prevalecer. Y Dios te llama a ser luz. ¿Te llama a ser qué? No te apagues, no te apagues. Y yo sé que muchos hemos escuchado que somos unos seres de luz y todo ese show. Pero la realidad es que la única luz que mora dentro de nosotros y nos hace ser luz es Cristo Jesús. No hay una manera en que tú y yo podemos brillar si no tuviéramos a Cristo en el corazón. La gente te busca y la gente te hace sentirte importante porque ven algo que está dentro de ti. No es tu trabajo, es Cristo Jesús. No es lo bueno que haces, no son las obras, es Cristo Jesús en tu vida lo que te hace brillar. Tienes algún brillo diferente. Hay un brillo en tus ojos que no sé yo qué, pero me enamora. No, ¿verdad? Ahora, esto es bien importante. La gente ve el brillo de tus ojos. La gente ve el brillo de tu cara. ¿Qué cosas están estorbando ahí que no podemos ser transformadores? Ser transformadores de la presencia de Dios, que no nos permite ser proactivos. ¿Qué cosas están en nosotros que tenemos que arrepentirnos para llegar a ser como lo que Dios diseñó para nuestras vidas? ¿Qué cosas necesitas entregarle al Señor? Y yo sé que dices otra vez, pues sí, es que todos los días hay cosas que entregarle al Señor. Y eso no significa que no hayas avanzado, avanzaste.
Pero en la medida que vas conociendo del Señor, hay cosas que van saliendo ahí, que se quedaron como pequeñas raíces, que están a punto de brotar si tú y yo no las sacamos de ahí. Y es necesario sacarlas, porque entre más purificados, más santificados. Porque entre más nos arrepentimos y nos acercamos, porque el arrepentimiento genuino nos acerca al Señor. ¿Sí sabías eso? Si no nos hemos acercado al Señor es porque realmente no ha habido un arrepentimiento genuino. Y si lo ha habido, a veces solamente es una cuestión de disculpas, como lo mencionábamos la semana pasada, y no un genuino arrepentimiento. Y creo que el reino de los cielos se está acercando, amados, y es tiempo de ordenar el corazón y comenzar a trabajar lo que Dios nos envió a trabajar. Así que te voy a invitar a que te pongas de pie y le pidamos al Señor esta mañana, de todo nuestro corazón, que Él nos ayude a enamorarnos más del Señor. Dile: Señor, enamórame más de ti. Señor, quiero ser un odre nuevo, donde tu presencia pueda ser depositada y podamos caminar cada día amando tu presencia. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos, levanta tus manos, en señal de rendición al Señor, ¿verdad? Yo sé que a veces cuesta trabajo levantar las manos, pero si está en ti, levanta ahí tus manos y dile: Señor, hazme un odre nuevo, cámbiame, transfórmame y enamóranos de ti, Señor. Quiero entregarte mis sueños y tu voluntad haz en ellos. Mi corazón te lo entrego. Enamórame de ti, Señor. Yo quiero aprender a escucharte. Y le quiero saber. Yo quiero saber qué es amarte. Y de tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Dile que tu presencia Y que tu presencia me inunde. Haz de mí un odre nuevo. cámbiame, Cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame, dile. Enamórame de ti, Señor. Y ahí con tus propias palabras dile: Señor, quiero enamorarme más de ti. Vamos, empieza a orar ahí, empieza a orar y dile: Señor, todo lo que esté nublando mi mirar, todo lo que no me permite poner mis ojos correctamente en ti, Señor, cámbialo, cámbiame, Señor, cámbiame, hazme más como tú, Señor, hazme cada vez más como tú. Señor, que todo lo impuro, todo lo inmundo, todo lo terrenal que aún hay en mí, Señor, yo te pido que lo cambies. Todo lo que me hace tener conflictos con los que están a mi alrededor y no me permiten transformar mi entorno como un verdadero hijo de Dios, sino que se vuelve conflictivo, Señor, cámbialo en mí. Vamos ahí, dile: Señor, cámbiame, cámbiame, renuévame. Y dile una vez más que tu presencia Que tu presencia me inunde, me inunde. haz de mí Haz de mí un odre nuevo.
renuévame, y enamórame. enamórame, enamórame de ti, Señor. Una última vez, dile que tu presencia y que tu presencia me inunde. Haz de mí un odre nuevo. Cámbiame, renuévame. y enamóranos de ti. Enamórame, enamórame de ti, Señor. Señor, ayúdanos a través de tu Espíritu Santo a que cada día de nuestras vidas podamos ser proactivos, que podamos, Señor, ser entendidos de lo que tú demandas de nosotros, pero también, Señor, que podamos ser esos transformadores que tú quieres que cada uno de nosotros seamos. Sigue transformándonos cada vez más a la imagen de tu Hijo Cristo Jesús. Llénanos de tu paz, danos libertad y que sea tu rostro reflejándose en nuestro rostro, Señor, para que este mundo crea que tú nos has enviado y que tú has venido y pronto vendrás por cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque nos ayudas a ser personas que establecen tu reino y tu justicia en esta tierra, como dignos representantes de tu perfecta voluntad y de tu perfecta palabra. Señor, ayúdanos a representarte bien en esta tierra y dignificar así a tu iglesia. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y por todo lo que nos permitirás vivir esta semana. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén, amén, amén. ¿Fuiste bendecido? Sí. Bueno, quiero animarte porque este es parte de uno de los temas, no este particular.